En el vídeo de hoy vamos a hacer este hermoso cesto usando la base del vídeo anterior. Prepárate para aprender a hacer estas flores en el centro de nuestro cesto. Vamos a empezar a levantar los puntos bajos alrededor de nuestro círculo. Y para ello vamos a retomar donde habíamos dejado. El cierre que habíamos hecho de manera habitual lo vamos a pasar para el lado de arriba, solo que ahora vamos a pasar nuestra aguja por el centro de la espiga y por el centro de ese punto para hacer nuestro primer punto bajo. De esta manera vamos a ir cogiendo cada una de estas espigas por el centro. Pero ahora presta atención todo lo que vamos a agarrar. Pasamos por la espiga y por el centro de este lomo que se ha formado en la base de nuestra base, valga la redundancia. Y así vamos a ir levantando el punto bajo. De esta manera va a tener una firmeza y va a quedar bien cogido. Así que agarramos la espiga, agarramos el lomo y hacemos el punto. Así en cada uno y sin saltarnos ninguno. Así que vamos a hacer este proceso durante toda la vuelta. Pasamos la aguja por la espiga y por el lomo. Así nos queda bien grabado. Por la espiga y por el lomo levanto el punto bajo. Por la espiga, por el lomo. Esta es una buena manera de levantar los puntos para un cesto. Nos vamos a preparar porque después de esta vuelta vamos a hacer una vuelta de punto en flor. En realidad son dos vueltas que van a formar una flor preciosa que van a hacer que nuestro cesto realmente sea único. Así que terminamos de dar toda la vuelta y podemos ver qué bonito y qué prolijo nos está quedando. Para la flor he escogido este color fucsia bien fuerte para que le llame bien la atención. Hacemos el cierre como lo hacemos de manera habitual. Pasamos por el medio de la espiga y directamente vamos a pasar al nuevo color. Ahí vamos a hacer el punto inicial. Cortamos el otro hilo para que no nos moleste y luego vamos a usarlo para ir escondiéndolo a medida que tejamos. Bueno, presta atención porque vamos a arrancar con nuestra preciosa flor. Cogemos bien las hebritas que vamos a esconder y arrancamos con un punto hacia atrás. Estiramos la hebra, vamos hacia atrás, cogemos hebra como si fuera un punto cangrejo, estiramos bien y vamos a empezar a coger hebra como si fuera un punto puff en 3 ocasiones. Ya hicimos 1, 2, volvemos a agarrar hebra, pasamos por el centro, cogemos y levantamos. 3 veces hacemos lo mismo. Ahora vamos a pasar por el centro para cerrar todos estos puntos. He puesto el dedito gordo para sostener la hebra y luego pasar la aguja por ahí y cerrar este punto. No te preocupes porque lo vamos a repetir y rematamos en el cierre. Ahí está. Esta es el primer pétalo de alguna de esas flores que vamos a ir formando. Así que en el mismo sitio vamos a levantar la primera, vamos a hacer la segunda y ahora la tercera en el mismo sitio. Ya tenemos otro pétalo de la flor. Vamos a ir hacia abajo, directamente al punto que viene a continuación. Levantamos 1, cogemos hebra, levantamos 2, cogemos hebra. Es muy divertido y este punto queda precioso. Y una vez que tenemos los 3 en la aguja, prepárate porque saltamos un punto y en el próximo vamos a agarrar
3 puntos más. Esto es así. Necesitamos una aguja bien larga o usar toda la mano, pero vas a ver la magia de este punto. Hacemos una hebra, vamos a coger hebra a la aguja, volvemos otra vez. Ya cuesta un poquito más, pero en la medida que vayamos haciendo el punto, se nos va a ir agilizando la cosa. Cuando tenemos los 3, vamos a tener que pasar una hebra por todo. Pero lo importante es que con el dedo cojamos esa hebra y la sostengamos para luego tener el espacio donde agarrar y cerrar el punto. Quiero mostrarles que al principio cuesta un poquito, pero no pasa nada. Lo importante es que retomemos, podamos coger la hebra por donde vamos a cerrar este pétalo. Así que pasamos y ya vemos cómo se va formando parte de la flor. Estiramos bien porque este trapillo es bastante elástico y le damos el remate. Ya tenemos unos cuantos pétalos hechos y ahora arrancamos con la serie que se va a ir haciendo durante todo el proceso, porque al principio lleva ese pétalo de inicio. Vamos a empezar por sobre donde dejamos, siempre por sobre donde dejamos, haciendo 3 alturas, cogiendo siempre hebra en la aguja y levantando 3 alturas. Una vez que las tenemos, vamos a bajar hacia el mismo lugar de donde salió al comienzo. De ahí mismo va a salir otro pétalo. Así que vamos a coger 3 veces hebra. Levantamos, cogemos, levantamos, cogemos. Así 3 veces. La próxima es la que vamos a agarrar saltando un punto. Y con toda nuestra habilidad volvemos a hacer lo mismo. Agarramos 3 lazadas, siempre pasando una por encima de la aguja y así 3 veces. Y una vez que los tenemos, podemos alinearlos, pasamos esta hebra por el centro, mire cómo pongo el dedito para coger esa hebra y así poder maniobrarla, ¿no? Y estirarla a medida que va pasando por todas esas hebras. Ya la tengo en la mano. Ahora lo que puedo hacer es estirar para que se vaya cerrando y es ahí donde voy a pasar hebra para cerrar todos estos puntos. Y ahora estiro lo que más pueda para rematar con el cierre final. Ya les dije que justamente este trapillo es bastante elástico, así que me toca jugar bastante con eso. Podemos ver cómo se nos están formando, qué bonito que está quedando. Y vamos a repetir alguna vez más para que lo tengas bien aprendido. Empezamos en el mismo sitio. Agarramos 3 veces hebra en la subida. Subiendo, vamos, no en la subida. Ahora vamos a bajar de donde salimos. Y siempre vamos a repetir 3 veces la subida de la hebra. Subimos 1, cogemos hebra, 2, cogemos hebra, 3, cogemos hebra y ya tenemos 2 pétalos. Ahora saltamos un punto, vamos al que viene a continuación y hacemos lo mismo. 1 ya tenemos, cogemos hebra 2, cogemos hebra 3 y a ver si nos hemos vuelto más habilidosos a la hora de coger las hebras. Pasamos una lazada, el dedito para sostener y pasamos por todos los puntos. Ven que cada vez va saliendo más fácil. Ahora pasamos por ahí, por esa hebra, cerramos y ajustamos todo lo que más podamos y luego hacemos el cierre que remata
todo este trabajo. Y así es como va a ir quedando la primera vuelta, porque toca hacer, una vez que terminemos, la segunda parte de este ramillete de flores. Siempre arrancamos del mismo lugar donde terminamos y también bajamos al mismo lugar de donde salimos. Estas son dos cosas que se van a ir repitiendo. Y también vamos a hacer la otra parte saltando un punto. En el siguiente haremos la tercera parte. Así lo vamos a ir haciendo y cada vez se nos va agilizando más la mano y nos va costando menos, hasta nos engancha. Yo creo que después de este cestito voy a querer hacer esta flor en todo lo demás, porque realmente queda preciosa. Ya estamos agarrando, ven que cada vez uno se vuelve más ágil y cuesta cada vez menos. Así que date una oportunidad, no abandones, intenta hasta que lo logres, porque eso es lo importante para sentirse uno realizado. Bueno, vamos a seguir con todo este proceso durante toda la vuelta. Si ves que hay algo que todavía no has entendido, puedes retroceder un poquito y así podemos avanzar a la segunda vuelta y al cierre de esta vuelta también, porque tengo que mostrarte algún detalle más para tener en cuenta. Y quería preguntarles, cuando hicimos la base, que fue en el vídeo anterior, ¿qué harían ustedes con esa base? Bueno, el resultado de Mariela Caramela fue este cestito para mostrarles este punto de flor. A ver, ¿quién se anima a contarme qué hicieron con la base que hemos aprendido en el vídeo anterior? ¿Hiciste una alfombra? ¿Hiciste un bolso? Me encanta interactuar con ustedes y agradezco cada uno de sus mensajes. Así que bueno, terminamos esta flor y si querés dejarme un comentario, te lo voy a agradecer de todo corazón. Y si te ha gustado hasta aquí lo que estás viendo, también puedes regalarme un like para saber si vamos por buen camino. No te pierdas este detalle porque puede que al final de la vuelta te haya pasado como a mí y te haya faltado ese puntito que teníamos que saltar al final de la serie que hacemos para terminar la flor. Entonces, me encontré que tenía que saltar y choco con el punto inicial. Así que vamos a hacer el último tramo de esta flor y te quiero mostrar cómo hice cuando te falta un punto para terminar. Vamos a hacer todo el mismo proceso, agarrado del mismo sitio, vuelvo a hacer la parte de abajo y ahora te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando, porque muchas veces nos toca improvisar porque no tenemos los puntos que necesitamos, porque la cosa no sale como pensábamos, así que tenemos que estar preparados para saltar cualquier problemática que nos encontremos en el camino. Ya, hasta ahí vamos bien y tenemos un punto que saltar y nos encontramos que no está, pero vamos a ir al comienzo, que no queda mal porque el punto se va cruzando, si nos damos cuenta, en muchas otras partes de la flor. Así que vamos a hacer coincidir este pétalo con el pétalo del comienzo. Una vez que los tenemos, vamos a hacer el cierre y te vas a dar cuenta cuando terminemos esta flor que no va a tener ninguna diferencia con el resto. O sea, no se va a notar ni dónde empezamos ni dónde terminamos. Pero era importante que te mostrara cuando nos encontramos con esta disyuntiva y no sabemos cómo solucionar el problema. Bueno, en este caso es usar el mismo agujero que usamos al comienzo. Y una vez que cerramos la última serie y hacemos el cierre final, tenemos que
empezar a hacer la segunda parte. Así que vamos a pasar al agujerito que viene a continuación con un puntito deslizado. Ya tenemos cerrada la primera vuelta. Arrancamos como hicimos al comienzo, yéndonos al primer punto hacia la derecha, en este caso fue en el primer agujerito que encontramos, y hacemos la serie de las 3 lazadas y la cerramos. Esto fue lo que hicimos la primera vez cuando empezamos. Pasamos el dedito para sostener la hebra, es donde vamos a pasar luego la aguja y así se nos hace más fácil para cerrarlo. Una vez que lo tenemos, ahora sí empezamos a hacer las series de 3. Ahora vas a ver cómo se va a ir formando cada uno de los pétalos de esta hermosa flor. ¿Dónde vamos a picar ahora? Una vez que está todo, volvemos a picar en la parte baja de donde salió nuestro primer pétalo. Ahora lo vas a ver bien. Una vez que saque la mano, vas a poder ver que fue en el mismo lugar de donde salimos. Y vamos a ir hacia el otro agujero del centro de la flor a hacer el próximo pétalo. Acá podemos ver que necesitamos estirar un poquito más. Lo importante ahora es poder pasar la hebra para cerrar esta serie de lazadas. Ponemos el dedito, esto es opcional, yo lo pongo así para poder ir midiendo a la hora de hacer el cierre, que todos puedan tener la misma tensión. Una vez que terminamos la primera serie, ya podemos arrancar con la serie que se va a ir repitiendo durante toda la vuelta. Y también podemos ver cómo en la parte de arriba se van formando los puntos que luego vamos a usar para hacer la terminación. Así que vamos a empezar por el agujerito, que es el centro de la flor, para hacer el primer pétalo. Es increíble todo lo que se puede hacer a través de nuestras manos, a través del crochet. No hay límites, y lo que más me gusta del trapillo, que es un buen compañero del hogar, porque en cada rincón de nuestra casa podemos tener un artículo hecho al crochet y que nos ayude a organizar nuestros espacios, a embellecerlos y a darles color, vida y mucha alegría. Amo el trapillo. Me desconcentré y tenía que seguir tejiendo con ustedes. Pero hasta aquí hicimos la primera serie y ya se está formando la flor completa. Se dan cuenta, la parte de arriba solo lleva 2 pétalos, uno en cada uno de los centros de la flor. Esto es lo que va a completar el proceso de la flor. Ya hicimos la parte de abajo y ahora estamos haciendo la parte de arriba. Siempre lo único que va a cambiar es el comienzo. Yo creo que para un cesto queda súper bien este punto, pero ¿para qué otro lugar te gustaría usarlo? Me encantaría oír tu opinión y a ver si probamos ponerlo en otro sitio. En el vídeo anterior también se los dije, se los vuelvo a repetir, si quieren compartir sus diseños conmigo, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook o en Instagram, @marielacaramela. Me encantaría, y como ya lo han hecho algunas personas, esto me motivó a poder compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, seguimos tejiendo durante toda la vuelta este mismo patrón hasta terminar y nos vemos en un ratito. Llegamos al final y cuando hacemos el último pétalo es el que vamos a cerrar de manera individual. Y luego que lo tenemos cerradito, ya podemos hacer un cierre de vuelta. Cerramos con un puntito deslizado y ya tenemos todas nuestras flores formadas dando toda la vuelta.
Y lo más importante ahora es poder hacerle una parte de arriba del mismo color a nuestra parte de abajo. Así que vamos a cortar el color fucsia y vamos a cerrar de manera habitual. Para ello vamos a lebrar una aguja lanera para que nos ayude a pasar la hebra por el punto de adelante y nuevamente por el centro de donde salió. Una vez que lo tenemos, ya de esta manera no se nota para nada nuestro cierre. Volvemos con el color gris, agarramos una hebra, vamos a hacer el primer punto bajo, que en eso va a consistir toda esta vuelta, solamente una vueltita de vista para que tenga una continuidad con el color de abajo. Y mientras tanto vamos a ir escondiendo la hebra del comienzo. No hace falta que tú quieras levantar punto en esos lugares donde está muy cerrado. Aprovecha los puntos que han quedado bien abiertos, porque como hemos estado haciendo ese punto tan vistoso, vamos a ver que en algunos sitios vamos a encontrar algunos puntos muy cerraditos. Pero no te hagas problema, porque lo importante es que hagamos una hilera de puntos todo alrededor. Una vez que llegamos, vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Y vamos a continuar así durante toda la vuelta. Recuerda que el punto deslizado es un punto que casi siempre se usa para dar terminación. Y además de eso le da una firmeza y lo deja mucho más bonito. Así que esta es una manera de dar terminación, aunque se pueden usar otros puntos. En este caso, que usamos un punto tan vistoso con la flor, mejor hacer una vista un poco simple para darle el protagonismo a lo que queremos que lo tenga. Mira qué bonito está quedando. Terminamos la vueltita, cortamos la hebra, la escondemos como de costumbre, simulando el punto, usando nuestra aguja. Y también nos va a tocar esconder todas las demás hebras, dejando nuestro cestito lo más profesional posible, porque ya es una belleza por afuera, asimismo tiene que quedar por adentro. Te voy a dar una recomendación de Mariela Caramela. Si tienes pegatela, úsalo en estos casos. Cuando vamos a cortar la hebra, le vamos a poner un pegotito para estar seguro que de ahí no se nos va a mover. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy. Regálame un like si es así. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.